Buenas tardes a todos. Quería darle la bienvenida a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, agradecerles su presencia esta tarde entre nosotros, una tarde que para nosotros, para la biblioteca, es una tarde muy especial. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conocer a Begoña González. Posiblemente muchos de ustedes la conocen, me consta que la han acompañado de kilómetros y kilómetros de distancia. Y nos van a presentar su obra Fernando, que se me ha ido el nombre, Prieto Mestas, un pastor cabraliego en la Catedral Primada de Toledo. ¿Por qué digo que esta tarde es muy importante para nosotros? Porque, como ustedes sabrán, la obra, la investigación, todo el proyecto de investigación, toda la documentación, una parte importante de ella, me consta, ha sido revisada y conocida en esta biblioteca, y para nosotros es una fuerte satisfacción poder contar con una autora que ha permitido difundir nuestros fondos, que al final es nuestra razón de ser. Por mi parte, dejo a Begoña con la persona que la va a presentar, que la acompaña. Me ha estado contando que ha sido director de la Universidad de Oviedo durante muchos años, o con lo cual, de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, y entonces creo que es una suerte poder contar con una figura de renombre en esta humilde biblioteca que ponemos a su disposición. Muchas gracias y cedemos la palabra. Soy Ramón Rodríguez, y de nada, esta biblioteca que yo la conocí hace años. Estoy un par de veces aquí en esta biblioteca y es una satisfacción inmensa estar aquí, en esta hermosísima ciudad de Toledo, en esta hermosísima biblioteca, y además para participar brevemente en la presentación de un libro que es una publicación del Real Instituto de Estudios Asturianos, que es el que yo dirijo. Estoy aquí por mi condición de director del RIDEA, así llamamos al instituto de sus siglas, y no como exdirector de la biblioteca de la universidad, aunque eso lo reclamo siempre, y máxime en una biblioteca. Bueno, pues hablando no de mí, que no es el caso, sino de Begoña, pues este libro, cuando llegó al instituto con la intención de poder ser publicado, pues en fin, lo revisó el subdirector del instituto, una primera revisión inicial, y vio que tenía una calidad excepcional. Después, naturalmente, pasó los preceptivos informes, correspondientes en ese caso a los informes, que efectivamente certificaron que el libro tenía esa calidad, y es una enorme satisfacción poder presentarlo, ¿no? Tiene un prólogo del canónigo de la Catedral de Oviedo, Agustín Elia Gallina, que durante muchos años, hasta hace poco tiempo, fue director del Archivo Histórico Diocesano y archivero de la Catedral, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos el interés enorme que ha puesto Begoña en la realización de este libro, su conocimiento de Toledo. Yo creo que conoce Toledo mejor que algunos toledanos, tengo yo, con todo el respeto a los toledanos. Y desde luego la pasión que pone hablando de Toledo es enorme. Y la aportación de este libro para Asturias es muy importante porque nos descubre una figura para incluso personas, digamos, vamos a decir, doctas, cultivadas, pues prácticamente desconocían la existencia de este personaje tan importante que Begoña saca a la luz. Begoña es miembro de su familia, y creo que la contribución que ha hecho digamos, a la cultura asturiana y a la cultura de Toledo, pues es inmensa. Realmente la vida, los estudios de este hombre fueron básicamente en Asturias, pero su gran hazaña, digamos, vital, espiritual y cultural se desarrolló en esta ciudad. Nada más decir que tiene 11 capítulos el libro, ya lo dirá, pero tienen unos títulos muy sugerentes, todos ellos en latín, que los repito rápidamente: Scholasticus, Ecclesiasticus, Familiaris, Scriptor, Prebendarius, Peritus, Magister, Philologus, Rector, Legator y Bibliotecarius. Acaba con Bibliotecarius. Es una obra documentadísima, es una obra que aporta mucho. Y pues nada más, que quiero mostrar de nuevo mi satisfacción por estar aquí y con ansia de escuchar lo que nos cuente Begoña. Sin más, muchas gracias. Bueno, pues después de estas presentaciones tan amables de los dos, yo estoy encantada. No, estoy en mi casa, eso lo decía Ramón, me encuentro muy feliz en esta casa, en este día y en este Toledo, porque este es un sueño cumplido de mucho tiempo. Muchos de los que estáis aquí me conocéis, sabéis lo que Toledo significa para mí. Esta investigación es una investigación personal, es una investigación que me toca en lo más
íntimo, ¿no? En la familia, y me acompañó de toda la vida. Esto empezó hace muchos años en otro sitio, más lejos, pero realmente estos últimos 8 años en Toledo, buscando, indagando en todos los archivos, en el Fondo Antiguo también, me permitió dar un poco de luz sobre este personaje del que tampoco se sabía. En su círculo familiar pues sabía poco y en su lugar de nacimiento también. Un poco más en Toledo. En Toledo prevalecía todavía su nombre, había un recuerdo latente de Fernando Prieto Mestas, un poco que se buscara, se le encontraba. Pero claro, para llegar a eso tuvo que pasar otras cosas. Yo llegué a Toledo hace 8 años, como digo, buscando esta investigación y me encontré con un Toledo que me fascina. Claro, Toledo me encanta, es una ciudad que se inoculó dentro de mí y paralelamente a la investigación de Fernando Prieto Mestas yo me iba quedando absorta con lo que me encontraba aquí de riqueza y de magnitud documental y histórica. Al que nos gusta la historia, pues claro, esto es un fondo documental inabarcable, no damos abasto para todo. Y a veces me costaba trabajo hasta abstraerme de esto que me ofrecía Toledo por las calles para centrarme en este personaje, en Fernando Prieto Mestas. Y me hacía soñar esta ciudad, que en el casco prevalece todavía esos edificios antiguos que Fernando Prieto Mestas frecuentó, pues me hacía soñarlo pues, por las calles que caminaba, por ese sitial del coro de la catedral, donde fue racionero, ese púlpito del Paraninfo de la universidad, donde él inauguraba el curso todos los años como moderante de la academia que era. Entonces, bueno, pues Toledo me hizo todavía ahondar más en esta investigación y sobre todo darle ese sentido que yo quería darle. Y desde luego el personaje cobra aquí toda su dimensión en Toledo. En Toledo tenía que ser. Pero esta investigación que empezó hace 8 años viene de mucho más atrás y, como digo, de un sitio bastante más lejos. Nace en un pueblo de Cabrales, del oriente de Asturias, un pueblo, una aldea pequeña, en este concejo cabraliego, famoso por sus quesos, sus montañas, los picos, como decimos allí, en el pleno corazón de los picos de Europa. Ahí está una pequeña aldea, la aldea de mis abuelos, donde yo iba a veranear todos los años. Y esa aldea siempre me aguardaba con esa historia de un antepasado del que se hablaba a diario, siempre que se abría la puerta de un armario, de una especie de armario, de habitáculo debajo de la escalera, al que todo el mundo llamaba la alcoba del canónigo. Y se hablaba de él con admiración, con respeto, con cierta reverencia por ese antepasado que le he dejado ese recuerdo indeleble en las generaciones. A mí eso es algo que me maravilla, esa tradición oral que va pasando de una generación a otra, de esos padres a esos hijos, y que haya llegado hasta mí me parece hasta milagroso, ¿no? Que haya llegado hasta mí. Me imagino que más reducido, pero desde luego le doy toda esa importancia, ¿no? Cuando mis abuelos me hablan de ese prebendado, de una persona eminente, docta, que sabía 9 idiomas, que venía a ver a su madre enferma desde Toledo y que habitaba aquel cuarto, por eso se llamaba el cuarto del canónigo, la alcoba del canónigo, en cumplimiento de un voto de humildad, porque él vivía en palacios, que todo aquello era fascinante. Yo tenía 10, 11 años, aquello me parecía de película. Cuando un día ya me hice mayor y entré en aquel cuarto, me daba mucho miedo, era un cuarto realmente que llamaba la atención que alguien pudiera dormir ahí. Cuando entré en el cuarto con una linterna y descubro decenas de libros en arameo, en hebreo, en latín, en francés, en inglés, en griego, en árabe, me di cuenta, me emocionó. Realmente me emocionó porque me di cuenta de que se trataba de una realidad, de que era un personaje que había existido. No se trataba de una leyenda ni de un mito en mi familia, ¿no? Entonces, eso para mí fue decisivo. Y lo que ya también fue determinante fue abrir aquellos libros y ver que en sus hojas, en los laterales, ese Fernando Prieto Mestas, del que hablaban, había hecho correcciones al libro, a ediciones anteriores. A plumilla apenas perceptible se veía error, alegaba y lo argumentaba a lo largo del margen. Claro, aquello ya me estaba diciendo que no se trataba de un políglota, de un lector de libros, sino que se trataba de alguien con la altura intelectual suficiente para corregir a otros autores y corregir otras ediciones, ¿no? Entonces, ya fue determinante, entendí que el personaje merecía la pena y a partir de ahí, bueno, pues fijaros, 10 o 11 años, pues me cojo mi libreta, mis apuntes, voy visitando bibliotecas a medida de lo que yo puedo hacer con esa edad y van pasando los años. Me recuerdo que mi primera sorpresa fue que no había nada de Fernando Prieto Mestas. Realmente no encontraba nada decisivo, ningún texto coherente. Con el tiempo voy descubriendo algún catálogo de escritores asturianos, a él se le cataloga como filósofo, pero nada, apenas 2 líneas. No entraba en profundidad ni en detalle absolutamente en nada. Y después, a medida que va pasando el tiempo, encuentro en una hemeroteca un ejemplar de un periódico local del oriente de Asturias, donde se habla, en el año 1889, de un personaje cabraliego, limítrofe con el concejo de Llanes, de donde era el periódico, y nos habla de un personaje eminente, vecino, del concejo vecino de Cabrales, había fallecido hacía 50 años,
y hacían una glosa de su vida, un poco detallada, porque quien daba voz a ese artículo era su sobrino, Fernando Prieto Ayes, de profesión médico, había recibido parte de la biblioteca de Fernando Prieto Mestas, y entonces, bueno, hablaba con esa admiración y ese orgullo familiar del personaje. Otro hecho que desencadenó aquel artículo fue que a la semana de hacer ese artículo en prensa, en el año 1889, se recibe carta desde Valencia del por entonces arzobispo de Valencia, Monestillo, declarándose amigo y alumno de Fernando Prieto Mestas, ensalzando su figura todavía más y, desde luego, haciendo hincapié en su persona docta, en su persona entregada a la enseñanza, absolutamente, y sobre todo un rasgo en su carácter que se va a repetir siempre en todos los que hablen de Fernando Prieto Mestas, que es la humildad. Ese rasgo le va a acompañar siempre. Esa humildad que le hizo en su día hacer una publicación y firmar como un prebendado de la Iglesia de Toledo, en vez de firmar con su nombre, y otros ejemplos más, ¿no? Residir en casas de comunidad siempre que pudo, etc. Y bueno, pues yo ahí se me tuvo mi investigación y fue pasando el tiempo, se me brinda la oportunidad en Gijón de dar unas charlas históricas sobre el camino primitivo, sobre el hospicio de Oviedo, y un día me dicen que hable de Fernando Prieto Mestas. Y yo dije, es imposible, tengo que ir a Toledo. No se puede hacer una charla, aunque sea de media hora, sin presentarme yo en Toledo y averiguar más. Sería incompleto cualquier charla del personaje sin Toledo presente, ¿no? Entonces, ese fue el momento en que yo inicié esta aventura de venirme a Toledo e investigarlo continuamente y descubrir el personaje en muchas pistas. Yo iba siguiendo su trayectoria y aparecía, efectivamente aparecía. Y bueno, pues Fernando Prieto Mestas es un pastor, que ahí está la peculiaridad del personaje, porque cuando mis abuelos me hablaban de que era una persona muy docta, yo nunca perdía de vista que era uno de ellos, era uno de nosotros, eran pastores, yo soy descendiente de familia de pastores, ¿no? Era un dato chocante, cuanto menos, ¿no? En aquel lugar, en esa casa absolutamente arcaica. En este caso, la enseñanza que Fernando Prieto Mestas pudo recibir en aquel Verodia del siglo XIX, absolutamente rudimentaria absolutamente. Unas nociones de leer, escribir, saber firmar, hacer alguna cuenta y poco más. Ni siquiera los pueblos contaban con escuela, con un edificio para tal fin. Ni siquiera el profesorado estaba cualificado ni titulado, ni mucho menos, ¿no? Entonces, si nos ponemos en situación de un pastor en el oriente de Asturias, en el pueblo de los más abruptos y difíciles que hay, en el corazón de los picos de Europa, y el comienzo del siglo XIX. Irrumpe la Guerra de la Independencia. Fernando Prieto Mestas le faltaban un par de años para alistarse por edad al ejército y entonces permanece en el pueblo. Es el tercero de 6 hermanos, se dedica al pastoreo como toda su familia y va a recibir la llegada excepcional de un monje benedictino del monasterio de Llanes, un monasterio San Salvador de Celorio, que tiene que abandonar el monasterio porque se anuncia la llegada de las tropas invasoras. Ese monje es cabraliego y entonces busca refugio en Verodia. Y busca refugio precisamente en uno de los pueblos difíciles, Verodia. Un pueblo sin carretera, un pueblo que había que padear un río para subir arriba, un sendero que no era de rodadura, y ahí se va a refugiar este monje benedictino y con su vocación y con sus libros de la biblioteca, ahí se presenta en Verodia y pastoreando con los chicos de Verodia entra en contacto con Fernando Prieto Mestas. Un joven que parece que presta atención a aquellos libros, que muestra interés, que aprende rápidamente aquellos latines y que desde luego demuestra unas aptitudes al estudio poco frecuentes. Este monje habla con los padres, les convence para que, terminada la guerra, le acompañe a Celorio, y es ahí donde este personaje completa su formación. Empieza ya a introducirse en la filosofía, en la retórica, y ya empieza a despuntar, ya empieza a hacerse notoria sus rápidos progresos como alumno. Como todo en la vida, ningún logro es individual, ¿no? Y todos somos el proceso, logramos los objetivos con la ayuda de otras voluntades, y en el caso de Fernando Prieto Mestas interviene la segunda persona que va a ser decisiva en su vida, que es el marqués de Gastañaga, uno de los mayores aristócratas de Asturias, veranea en Llanes, visita el Celorio, el lugar de visita habitual de la aristocracia, y busca un preceptor para sus hijos, para educar a sus 2 hijos menores. Fernando Prieto Mestas es el elegido, le acompaña a Oviedo, y ese cambio de residencia en Fernando además va a ser vital, porque Oviedo es una de las 10 ciudades españolas a principios del siglo XIX con universidad. Entonces, se introduce en ámbitos universitarios, empieza a estudiar la carrera de leyes y va a ser también testigo de primera mano de aquel tono liberal que ya empezaba a imperar en Asturias y que se focalizaba sobre todo en los alumnos, ¿no? Los propios compañeros
donde ya había esos cambios de pensamiento que luchaban contra el gobierno, contra la religión, que ponían que hacían un férreo ataque a la jerarquía de la Iglesia, y Fernando Prieto Mestas, un hombre de firmes convicciones religiosas, toma partido. Y toma partido hasta tal punto que abandona la carrera de leyes y cursa la teológica. Ya se había hecho famoso por esa oratoria fácil que tenía Fernando Prieto Mestas para defender los temas en la universidad, y entonces esa fama como cursante de leyes también pasa a la disciplina de teología y empieza ya a tener cierto nombre porque le sirve a la Academia de Teología para rebatir, para contradecir esos periódicos liberales con ese tono siempre sarcástico con que criticaban a la Iglesia y a la religión, ¿no?, del momento. Entonces, él ahí va a tener también se le va a encargar que dé respuesta a esos periódicos de ese tono liberal, un poco para contrarrestar esas tendencias que ya aparecían por la sociedad. Y en esas circunstancias entra la tercera persona en juego en la vida de Fernando Prieto Mestas, que es el arzobispo de Zamora, recién nombrado arzobispo de Toledo, más tarde sería cardenal, pero en aquel momento era arzobispo de Toledo. Este arzobispo, Pedro Inguanzo y Rivero, llanisco también, o sea que un poco zona cercana a su nacimiento, va a reunir a un grupo de asturianos para hacer frente a ese gobierno de la diócesis, la fastuosa diócesis de diócesis de Toledo, tan extensa como era. Y se va a hacer con un grupo de eruditos, de personas de su total confianza, como secretarios personales. Entre ellos iría Fernando Prieto Mestas. Y bueno, pues la llegada de Fernando Prieto Mestas aquí en estas crónicas que podemos leer de Toledo, pues sería fantástica. Ese Toledo en todo su esplendor que le recibe con esos 2 batallones de soldados apostados en las calles, desde el Palacio Arzobispal hasta el Miradero, con salvas al nuevo arzobispo, con la catedral iluminada y con esos actos litúrgicos y desde luego con toda la solemnidad y la pompa, ¿no? Yo creo que en ese momento Fernando Prieto Mestas, que además pasaba a residir al Palacio Arzobispal, a la zona de los despachos, tuvo que darse cuenta de que venirse a Toledo no iba a suponer solamente un cambio geográfico, ¿no? Iba a ser un salto cualitativo fundamental. Y desde luego iba a ser un cambio en lo social, muchísimo. Esta persona va a desempeñar, Fernando Prieto Mestas, funciones de contaduría, de ecónomo, y acompañará a Fernando Prieto Mestas, al cardenal Inguanzo, a Madrid, también en muchas estancias a Madrid. Y es allí donde empieza a tener contacto con otras lenguas. Cuando ahí completa su formación, colabora con el Colegio Imperial de los Jesuitas, un colegio de élite, un colegio con una enseñanza de primer nivel. Entra en contacto con el padre Artigas, considerado el mejor arabista del momento, se introduce en la lengua árabe y realmente los arabistas de aquel principio del siglo XIX se contaban con los dedos de la mano. Por lo tanto, Fernando Prieto Mestas pasa a formar parte de ese grupo selecto de gallangos, de León Carbonell y Sol, que más tarde sería también profesor de la universidad, su compañero también. Entonces forma parte de ese grupo ya de elitistas que empiezan ya a recibir encargos para estudios muy especializados de manuscritos en ese idioma. Pues esta es la trayectoria vital de Fernando Prieto Mestas. Vuelve a Toledo, es nombrado en el 1828 racionero de la catedral. 2 años después, quizá sea ese el momento en el que tuvo su mayor trascendencia internacional. Tenía su alcance, además, para cualquier estímulo al estudio, tenía una biblioteca arzobispal ingente. Una biblioteca arzobispal en su propio edificio donde él residía, que albergaba más de 100.000 ejemplares, casi 4.000 incunables, perdón, 400 incunables, más de 1.000 manuscritos. Es decir, tenía un fondo documental a su alcance, además absolutamente privilegiado. Lo mismo ocurría con la biblioteca capitular, una biblioteca secular que tocaba todas las materias y que le ofrecía también unos grandes fondos y digamos que para cualquier persona con un espíritu de conocimiento y con ansias de saber, como sería el caso de Fernando Prieto Mestas, era lugar idóneo para ese desarrollo que después y ese crecimiento intelectual que tuvo, ¿no? Y claro, después todo se materializa en un encargo específico que se le hacen en 1831, específicamente a él y a otro compañero, para hacer un cotejo de un manuscrito precisamente de esa biblioteca capitular y otro manuscrito de la Historia Natural de Plinio, otra versión más moderna del siglo XVI, que estaba en Lyon, Francia. Este manuscrito de la biblioteca de la capitular de la biblioteca es la letra se estima que sea del siglo XII, es un documento antiquísimo, de los más antiguos que se tenían y se custodiaban en la biblioteca capitular de la Historia Natural de Plinio. Bueno, pues este cotejo significaba enfrentar una versión con otra, entresacar las diferencias, era un encargo que venía de la Universidad de Dresde, Alemania,
y después decidir cuál de las dos versiones era la adecuada, la correcta, ¿no? Por lo tanto, suponía un trabajo no solamente de filología y de conocimiento histórico, sino un trabajo de desentrañar conocimientos históricos, como es la historia natural de Plinio, es una auténtica enciclopedia, ¿no? Tocaba todas las materias de zoología, de botánica, de geografía. Entonces, bueno, pues ahí hizo alarde de todos los amplios conocimientos que tenía, hasta tal punto que le valió el título de académico correspondiente de la historia. Entonces, él, a partir de ese momento, forma parte de esa Academia de la Historia que se nutre de noticias que los académicos aportan, él las aportaba de Toledo y, bueno, pues yo creo que fue el momento culminante de Fernando Prieto Mestas. Lo que pasa es que la salud no le acompañó y murió prematuramente con 46 años. Está enterrado en la Basílica de Santa Locadia, Fernando Prieto Mestas. Y eso es un poco el bagaje. Realmente él siempre fue muy consciente de la precariedad de la universidad. La conocía también de primera mano, una biblioteca prácticamente inexistente, y entonces lo que se convirtió finalmente fue en un gran benefactor de la biblioteca. Deja en su testamento libros de la biblioteca de la Universidad de Toledo, deja libros a la biblioteca materna, como la define, la biblioteca de Oviedo, y deja libros, tiene ese detalle de dejar libros a los niños de su pueblo, de Velodia, ¿no? Consciente, creo yo, en primera persona, de esa necesidad de acercar el conocimiento y los recursos a los que menos tienen, ¿no? Eso es un poco la trayectoria vital de Fernando Prieto Mestas. Más al detalle, con más detalle y todo con sus notas al pie correspondientes y sobre todo su fondo archivístico, está aquí en el libro. Y yo tampoco me quiero extender mucho, solamente quiero agradecer a todos los que han venido hoy aquí. Y si Fernando Prieto Mestas tuvo a 3 promotores en su vida, que fueron un monje, un marqués y un cardenal, yo tengo que decir que tuve 3 promotores también en este libro. El primero, tengo que decir que es Luis Miguel Piñera y Agustín Heria, las 2 personas, uno como periodista, el otro como archivero de la catedral, entusiasmados con el personaje, me invitaban a hablar de él, me instaban a que volviera y me alentaban a hacer este libro, y a ellos les debo, porque a veces es lo que hablamos, todos los logros no son individuales, ¿no? Todos somos cúmulo de voluntades y este libro es el resultado de muchas voluntades en él. El segundo promotor, tengo que decir que es el RIDEA, un instituto asturiano que precisamente se dedica a eso, a fomentar y hacer que se conserven, se estudien y se divulguen temas históricos asturianos que tanta falta nos hace, ¿no? Defender la cultura siempre. Y el tercer promotor es Toledo. Toledo en el sentido más amplio de la palabra. Toledo en las personas de María Eugenia Alguacil, al frente del archivo histórico. Toledo representado por los compañeros del archivo capitular, de Alfredo Isidoro, de Enrique Ros, que también le veo ahí al frente de la Universidad Castilla-La Mancha, que me enseñó aquel paraninfo maravilloso donde Fernando Prieto inauguraba los cursos. En la persona de muchas personas, en Toledo representaba a Carmen Toribio, que tantas veces me abrió la puerta del fondo antiguo aquí al lado para pedir los libros una y otra vez, todos los años, venía por los mismos libros, porque parece que necesitaba tocar aquellos libros de Fernando Prieto Mestas, repletos de notas, anotaciones metidas dentro, y a mí me gustaba tocar esos ejemplares, esos lexicones que siempre te hacía sacar, ¿no? Y bueno, no quiero olvidarme a nadie. Toledo ha representado a muchas personas que me ayudaron y tengo el recuerdo especial de una persona, no sé si está aquí, Jesús Sánchez, no sé si habrá podido venir. Jesús, no te había visto llegar. Bueno, pues es el recuerdo de tu hermano. Yo voy a poner aquí una foto, si me permites, de Carmelo. Lo que quiero ver, que no. La mía, estaba aquí. Es este. Este es Carmelo Sánchez, una persona entrañable para mí, me acogió desde el primer día, es archivero honorario, canónigo honorario, archivero de la Catedral, del Archivo Capitular. Me acogió desde el primer día con muchísima ilusión, estaba extrañadísimo de esta historia, estaba emocionado, admiraba al personaje. A mí me acogió con muchísimo cariño, me enseñó la catedral como creo que nadie me habrá enseñado jamás, me enseñará jamás la catedral, desde el corazón,
y le tengo un recuerdo porque falleció hace un año. Me hubiera disfrutado muchísimo con esta presentación, Carmelo, y le tenemos en el recuerdo. Yo por lo menos lo quiero hoy tener aquí un poco presente. Jesús, recibe mi agradecimiento. Para ti. Y bueno, yo lo voy a cerrar, no me voy a extender mucho más, porque bueno, el libro es suficientemente detallado para explicar todo el devenir, toda la trayectoria de Fernando Prieto Mestas. Y sí me gustaría terminar con un vídeo que representa un poco ese desarrollo, ese transcurrir en la vida de Fernando en aquellas montañas y cómo termina en Toledo, en donde tiene que estar. Y bueno, es un poco la representación de esa trayectoria suya vital, ¿no? Aquí, que termina aquí en Toledo. Hay una curiosidad, lo voy a contar porque me hace gracia. Yo cuando estuve aquí en Toledo, todos venimos a Toledo en viaje de estudios, todos habíamos pasado por aquí, ¿verdad? Y yo recuerdo tener 11 años y me dice la profesora, os voy a dar 2 horas libres. Y entonces yo me saco mi plano, que hubiera agradecido Google Maps, porque me perdí 2 veces, y me bajé hasta la Basílica de Santa Locadia, donde sabía que estaba enterrado. Me puse a buscar en los nichos, no aparecía ninguno con su nombre. Vino una guardesa y me dice, mira, estás pisando nichos. Realmente los más antiguos son estos, ya no se ven, están en el solado, y son 2 o 3, no son muchos, ¿no? Pero efectivamente después comprobé que esos nichos en forma de semicírculo se hicieron 5 años después de morir. Pero cuando me iba a dar la vuelta, me giré y empecé a observar aquellos apellidos que yo había ido mirando y me encuentro con la sorpresa de que me encuentro apellidos asturianos, Argüelles, Cortina, Avilés. Y yo con aquellos 11 años dije, qué raro, apellidos asturianos. Bueno, son los 12 asturianos, los 11 asturianos que acompañaron al cardenal Enguanzo, que sobrevivieron a Fernando Prieto Mestas, que fue el más joven en morir, y que ahí están. O sea que este cardenal trajo consigo a estos asturianos para que finalmente desarrollaran hizo una labor de patrocinio grande con esos asturianos y siempre después terminaron con su labor tanto como enseñantes como miembros de la Iglesia aquí en Toledo. Ese es el recuerdo que yo quería tener de la Basílica de Santa Locadia, esa curiosidad. Y voy a terminar con este vídeo. Este vídeo, vamos a apagar las luces. Tengo que decir que no hay nada como tener compañeros de trabajo excepcionales, que me siguen a todas partes como un club de fans. Han venido desde Asturias y uno de ellos, Antonio, además de bancario, es compositor y autor de la melodía que vamos a oír de fondo en este vídeo. Y me la ha regalado. Gracias, Antonio.
Ya hemos terminado la votación. Para el que quiera arriba en la cafetería, los vecinos de Verodia, los descendientes de este pastor, que siguen siendo pastores y siguen siendo artesanos del queso, me han traído unos quesos, entonces ha habido una pequeña degustación arriba en la cafetería del pueblo de Ferrado Bretón, de Verodia. Gracias a todos.